Hola, vamos a continuar con un segundo capítulo de análisis de las máquinas de trabajo abdominal y en este caso vamos a analizar dos de ellas como son el DALT Slide y el Torso Track. Son dos aparatos que hacen trabajar la musculatura abdominal en principio, pero de una forma diferente en lo que es tradicionalmente un encorvamiento del tronco y algo más parecido a ejercicios como el Isometric Side Support y el Bridge. Aquí tenemos las dos formas de hacer el ejercicio con los dos aparatos. Esta primera de aquí sería el Ad Slide y luego, como podemos ver en esta otra, el Torso Track, que es una máquina que tiene un diseño diferente pero que nos va a llevar a un movimiento muy similar. Inicialmente no son muchos los estudios que han analizado estas máquinas, pero sí nos encontramos con comparaciones de la activación electromiográfica, por tanto de la efectividad, que nos permiten determinar cuál va a ser el nivel de activación que generan estos aparatos. Para ello hemos marcado en color cuál es el nivel de activación del encorvamiento del tronco, representado por la línea horizontal, y aquí nos encontramos con los aparatos que estamos analizando. El Ad Slide con diversas versiones de cómo se ejecuta, si más recto con alguna acción más curvada, y el Torso Track. Y en cuanto a la porción superior del recto abdominal, observamos que ambos aparatos generan una activación superior a lo que sería un encorvamiento tradicional. En esta otra imagen estamos analizando las mismas cuestiones, pero nos estamos refiriendo al oblicuo externo. Entonces, se ha marcado en este caso lo que sería un encorvamiento con giro para intentar maximizar o aumentar en este caso la activación de este músculo, el oblicuo externo, y nos encontramos cuáles son los niveles de activación de los aparatos, y aquí vemos el Torso Track, que se encuentra a un nivel parecido, y si nos vamos al Ad Slide, nos encontramos que tanto en su versión de una ejecución más recta o una ejecución más curvada, pues hay un aumento de la activación respecto a lo que sería pues un encorvamiento con giro, que es el ejercicio pues más tradicional que nos podemos encontrar para el fortalecimiento de esta musculatura. En cuanto al oblicuo interno, siguiendo la misma tendencia, marcando cuál es el nivel de lo que sería un encorvamiento en suelo con giro, representado de nuevo por la línea horizontal, y como podemos observar, tanto el Torso Track como el Ad Slide en sus dos versiones, pues están por encima en cuanto a nivel de activación que al realizar un ejercicio que no utiliza ningún tipo de aparato. Si nos vamos a cuál sería la prescripción en base a todos los datos que nos vamos encontrando, observamos cómo ambos aparatos están clasificados como elementos que nos permiten alcanzar un nivel de activación de la musculatura abdominal que es importante, y cuando analizamos los flexores de cadera, pues nos están incluyendo a estos aparatos dentro de lo que es un reclutamiento menor, por tanto, cumpliendo uno de los principios importantes en la prescripción de trabajo abdominal, y es que los ejercicios que seleccionemos generen una inhibición en la medida de lo posible de los flexores coxofemorales. Estos dos aparatos lo consiguen. Tenemos alto reclutamiento abdominal, tenemos un bajo reclutamiento de los flexores de cadera, por tanto, en principio son aparatos interesantes para trabajar la musculatura abdominal. Hay más estudios que han analizado estos aparatos y que han hecho una comparación con otros aparatos u otros ejercicios que no utilizan ningún tipo de máquina. En este caso vamos a ver el Torso Track. Esta sería la posición inicial de partida y aquí veríamos la posición final, en la cual pues estaríamos volviendo a la posición inicial realizando diferentes repeticiones. En este trabajo de investigación lo que se hizo fue comparar los niveles de activación de este aparato, el Torso Track, con el encorvamiento normal, y analizando, como se puede ver, la parte superior del recto abdominal, la parte inferior y el oblicuo externo. En esta otra imagen observamos cuáles son los niveles de activación del encorvamiento tradicional, normal, tanto para ese recto superior como inferior como el oblicuo, y marcado en azul tenemos cuáles serían los niveles de activación del Torso Track, pero clasificando el nivel de resistencia. En este caso una resistencia baja o una resistencia mayor. Podemos observar
cómo los niveles de activación cuando la resistencia del torsotract es baja son inferiores a lo que se consigue con el encorvamiento tradicional, pero cuando le incluimos una tensión mayor nos encontramos con niveles que son similares para la parte del recto abdominal y que son superiores para el oblicuo externo. En otro estudio también se comparó el uso del add slide con un encorvamiento tradicional, pero también con otras situaciones en las que trabajamos con el arm roller o en las que trabajamos con un fitball o un megabalón. En esta imagen podemos ver para los diferentes grupos musculares analizados cómo el add slide, que es la columna de color negro, tiene niveles de activación inferiores al encorvamiento, que sería esta columna de aquí, tanto para la parte superior del recto como para la parte inferior. Y sin embargo, cuando analizamos el oblicuo externo, observamos cómo el add slide tiene niveles de activación que son superiores respecto a lo que nos encontramos en el encorvamiento. Y una cuestión importante es que se analizó el recto femoral y podemos ver cómo el ejercicio realizado en el add slide tiene niveles de activación superiores a lo que ocurrió en el encorvamiento. En otro trabajo posterior nos encontramos también un análisis del add slide y lo comparan con un encorvamiento tradicional sobre una superficie estable, como se puede observar en la imagen. Al comparar los niveles de activación entre ambos aparatos, para los grupos musculares que tenemos aquí representados, nos encontramos como el add slide como norma general tiene una mayor activación que lo que se consigue con un encorvamiento tradicional. Y eso ocurre para el recto abdominal, para el oblicuo externo y para el oblicuo interno. Sin embargo, para el recto femoral, y al contrario que en el estudio anterior, observamos cómo el add slide obtuvo niveles de activación que están por debajo de lo que ocurre en un encorvamiento. Estas diferencias pueden estar causadas por la diferencia en la técnica de ejecución de los ejercicios o en las diferentes patrones que utilizan los ejercicios, los sujetos para realizar estos ejercicios. Un aparato similar al add slide y que ha sido analizado por Escamilla y colaboradores es este que observamos aquí. Es muy similar en cuanto a la acción técnica, pero cambia un poco el aparato en sí. Es una especie de rueda, de neumático, con unas barras laterales donde se agarra el sujeto. Esto es muy común en el trabajo abdominal, en el diseño de aparatos, porque se diseñan máquinas que aparecen en el mercado y que son muy similares a las anteriores, pero se hace alguna modificación y se crea un aparato nuevo para ponerlo en el mercado y venderlo. En este caso, este aparato, cuando se compara con otros ejercicios, y en este caso hemos seleccionado el encorvamiento normal, vemos un nivel de activación superior para el recto abdominal, en este caso para su porción superior. Si vemos el oblicuo externo, nos encontramos con un nivel de activación que está por encima de lo que genera un encorvamiento normal para ese grupo muscular. Y si vamos al oblicuo interno, nos encontramos con algo muy parecido, como el uso del aparato genera un aumento de la activación eléctrica en el músculo oblicuo interno respecto a lo que ocurre al hacer un encorvamiento normal. En el siguiente capítulo analizaremos una máquina novedosa que podemos encontrar en la publicidad y que nos promete grandes mejoras en el trabajo abdominal. Es el Adduers. Muchas gracias.